Elena cerró suavemente la pesada puerta de roble detrás de ella, esperando que su entrada pasara desapercibida en la gris luz del amanecer. Su corazón todavía latía rápidamente por los eventos de la noche, y el agotamiento se aferraba a sus huesos. Dejó sus zapatos de lona suavemente en el suelo de mármol del vestíbulo, hizo una mueca ante el ligero rasguño que hicieron y contuvo la respiración. Quizás, solo quizás, nadie se dio cuenta de que se había ido. ¿Dónde estuviste anoche? La voz cortó el silencio como una cuchilla. A Elena se le encogió el estómago. Levantó la vista y vio a Mateo García de pie en la parte superior de la gran escalera, con los hombros rígidos y las manos agarrando la barandilla. Todavía vestía la misma ropa de ayer, una camisa de vestir de carbón, ahora arrugada, con las mangas subidas a los antebrazos tensos. Círculos oscuros manchaban la piel debajo de sus ojos grises de tormenta. Había estado esperando. A Elena se le secó la boca. La mirada de Mateo la inmovilizó, mitad en las sombras y mitad en la débil luz de la mañana que se colaba por los altos ventanales. En el año que había trabajado como su ama de llaves interna, Elena había visto esa mirada amenazante dirigida a otros, a temblorosos socios de negocios, subordinados desobedientes, incluso una vez a un rival que se atrevió a aparecer sin previo aviso. Nunca a ella. Ahora, toda esa fría furia caía sobre ella, haciéndola sentirse como uno de esos hombres culpables atrapados en la mira del jefe de la mafia. Yo, comenzó, su voz traicionándola con un temblor. Se obligó a enderezar la espalda. Mateo bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando. Elena retrocedió instintivamente, sus hombros presionando contra la puerta cerrada. No podía retroceder más. Se había posicionado deliberadamente entre ella y el resto de la casa, acorralándola en la entrada. «¡Respóndeme!». Las palabras de Mateo eran bajas y peligrosas, cada sílaba cortada. Llegó al último escalón y se detuvo a pocos metros de ella. Su alta figura se alzaba sobre la estatura de 1,60 de Elena, y ella tuvo que inclinar la barbilla para encontrar sus ojos. Trató de no inmutarse bajo su mirada. «Tuve algo personal que atender», logró decir Elena, odiando lo débil que sonaba. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Su mente buscó un seguimiento convincente. «Lamento si te preocupé». La mandíbula de Mateo se tensó, un músculo latiendo con enojo debajo de la sombra de su barba. «¿Algo personal?», repitió, su voz goteando escepticismo y una ira apenas disimulada. «Desapareciste sin decir una palabra. Estuviste fuera toda la noche». Dio un paso más. El sutil aroma de su colonia, humo y cedro, mezclándose con el sudor frío del pánico de Elena. «¿Tienes alguna idea de lo que me pasó por la cabeza?». Ella tragó saliva con dificultad. En sus ojos vio más que enojo. Había preocupación enterrada en esas profundidades, aunque nunca lo admitiría. Mateo García no era un hombre que confesaba miedo o preocupación. En cambio, lo mostraba como ira. Pero Elena pudo escuchar un temblor de algo crudo bajo la furia. Le produjo una punzada confusa. Culpabilidad quizás por haberse preocupado, y un destello de calidez porque su bienestar le importara en absoluto. «Te dije que era personal», dijo más suave esta vez. «No volverá a pasar». Desesperadamente quería calmar la situación, apaciguar la tempestad que se reunían en la expresión de Mateo. Sus ojos se movieron sobre él. Su camisa estaba parcialmente desabrochada en el cuello, como si se hubiera pasado una mano frustrada por ella durante una noche sin dormir. Se veía tan cansado como ella se sentía, excepto que su agotamiento era una luz con ira. Debe haber esperado despierto, se dio cuenta, con el corazón encogiéndose. «Personal», murmuró de nuevo, como si saboreara la palabra y la encontrara amarga. Sus ojos bajaron, recorriéndola. Elena se sonrojó bajo su escrutinio, de repente consciente de su apariencia. Su sencillo vestido de algodón estaba manchado de tierra en el dobladillo, y una débil mancha oscurecía una manga. No había tenido tiempo de arreglarse después de todo. La mirada de Mateo se estrechó. Dio un paso más, eliminando la última pulgada de distancia entre ellos. Elena se presionó contra la puerta,
con el corazón latiendo a mil. Suavemente, Mateo extendió la mano y le pellizcó la barbilla entre el pulgar y el índice, inclinando su rostro hacia la luz. Inspiró bruscamente mientras sus ojos se enfocaban en un punto cerca de su pómulo. Su pulgar se movió, rozando justo debajo de su ojo izquierdo. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz engañosamente tranquila. Incluso mientras su toque le provocaba un escalofrío, Elena supo lo que veía. El tenue florecimiento púrpura de un moretón medio oculto bajo el corrector que hacía tiempo se había desvanecido. Hizo una mueca involuntaria al recordar la parte trasera de una mano golpeándole la cara en la oscuridad, el sabor metálico de la sangre en su labio justo después. Había esperado que no fuera visible. Aparentemente, se había equivocado al esperar. Elena apartó bruscamente la cabeza de su agarre y bajó la mirada. No es nada, mintió rápidamente. Fue torpe, me caí en la calle. Podía sentir su pulso latiendo en su sien magullada. El toque de Mateo persistió en la calidez debajo de su piel, incluso cuando sus dedos se apartaron. Su explicación flotó en el aire, frágil y poco convincente. ¿Caíste?, repitió, y el escepticismo en su tono le dijo que no le creía. No era tonto. En su mundo, los moretones así venían de la violencia, no de accidentes. Sus ojos se oscurecieron a un gris pizarra tormentoso. ¿Quién te hizo esto?, la pregunta retumbó, silenciosamente peligroso. Nadie, dijo rápidamente. Te dije que solo me caí. Elena se rodeó con los brazos, sintiendo de repente el frío del amanecer que se filtraba por la puerta a sus espaldas. No estaba lista para esta conversación, o más bien, no estaba lista para decirle la verdad. Esa verdad lo desvelaría todo. Incluso podría poner más vidas en peligro. La mirada de Mateo la taladró. El silencio se extendió, denso de tensión. Elena podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos. Finalmente, Mateo exhaló bruscamente por la nariz un sonido áspero de frustración. «Ya veo cómo es», dijo, con voz baja. «Te escapas en medio de la noche por razones personales. Regresas hecha un desastre, negándote a decir una maldita palabra. ¿Debo suponer que estuviste con un hombre?». Los ojos de Elena se abrieron de golpe, agrandándose por la sorpresa. «¿Qué? No», espetó, demasiado asombrada por la acusación para contener su lengua. «¿Un hombre? ¿De verdad pensó?». El calor le subió a las mejillas, parte indignación, parte algo más. No estaba segura de si le ofendía más que él pensara que se había fugado para pasar la noche con algún ligue, o asombrada de que le importara lo suficiente como para sentir celos. Los labios de Mateo se curvaron en un gruñido, malinterpretando su silencio. ¿Quién es él? Cada palabra era como una bala, dura, apuntada. «Dame un nombre». Se acercó, y Elena sintió el picaporte presionando su espalda. Sus manos se alzaron, una apoyada contra la madera junto a su cabeza. El movimiento repentino la hizo sobresaltarse, el aliento se le atascó. La estaba acorralando por completo ahora, su cara a centímetros de la suya. Podía ver destellos dorados en sus iris, podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Por un momento, el miedo y la ira se mezclaron dentro de ella. Los dedos de Elena temblaron donde descansaban contra la puerta detrás de ella. Nunca había visto a Mateo así, desenfrenado, con los ojos salvajes por una mezcla de dolor y furia. Le asustaba, sí, pero otra parte de ella se estremeció al darse cuenta de que la ira de Mateo provenía de la idea de ella con alguien más. Era posesividad, pura y abrasadora. La posibilidad de que Mateo García, de todos los hombres, albergara ese tipo de sentimiento por ella era aterradora y extrañamente emocionante a partes iguales. «No hay otro hombre», dijo con firmeza, encontrando una reserva de fuerza en su voz que no había estado allí momentos antes. Levantó la barbilla encontrando su mirada directamente, a pesar de que su pulso se desbocaba bajo su escrutinio. «No estuve con un amante. No haría eso». Sus ojos parpadearon. La tormenta en ellos se detuvo por un instante. La miró a la cara y ella se dio cuenta con un sobresalto de que debajo de toda esa ira había incertidumbre.
casi como si tuviera miedo de creerle. La garganta de Mateo se movió al tragar. La mano apoyada junto a su cabeza se cerró en un puño como si estuviera librando una batalla interna. Desapareciste, dijo, con voz áspera, sin seguridad, sin decirle a nadie. ¿Entiendes el tipo de peligro en el que pudiste haber estado? Y sí, se cortó a sí mismo, con la mandíbula apretada. A Elena le picaron los ojos con una humedad repentina, una reacción tardía al estrés y al recuerdo del terror de la noche anterior. Se la contuvo con ferocidad. No se desmoronaría ahora, no frente a él. Lo siento, susurró. No quería nada de esto. No tuve elección. Su voz se quebró en la última palabra. Algo en su tono, o quizás la visión de ella conteniendo las lágrimas, hizo que el rostro de Mateo cambiara. La ira en su expresión vaciló, reemplazada por un destello de preocupación. Su puño se aflojó lentamente y bajó el brazo de la puerta. Todavía estaba cerca, tan cerca que podía sentir su calor en el frío aire de la mañana. Pero su postura ya no era tan agresiva. Era sutil, pero Elena sintió el cambio, una grieta en la armadura de la furia. Explícate, dijo, y aunque era una orden, su voz había perdido parte de su filo agudo. Casi sonó como una súplica. Si no hay un hombre, entonces dime por qué. ¿Por qué te fuiste en medio de la noche? ¿Por qué me asustaste tanto? Sus cejas se fruncieron. Frustración y preocupación anidaban allí mientras finalmente admitía eso. Elena abrió la boca y luego la cerró. Se había prometido a sí misma que nunca traería su pasado a esta casa, que mantendría sus dos mundos separados, por la seguridad de Sofía y la suya propia. Ahora todo estaba colisionando, su vida cuidadosamente compartimentada desmoronándose bajo el implacable interrogatorio de Mateo y las secuelas de una sola noche desesperada. Su silencio se extendió un segundo demasiado. Los ojos de Mateo se endurecieron de nuevo. Se echó hacia atrás, pasándose una mano por el cabello oscuro en un raro gesto de exasperación. Los primeros rayos de sol atravesaron el vestíbulo, iluminando los afilados planos de su rostro, la tensa línea de su boca. Bien, dijo fríamente, malinterpretando su reticencia como desafío. Si no me hablas a mí, tal vez no hables con nadie. Antes de que pudiera procesarlo, Mateo asintió hacia los dos guardias siempre presentes que habían estado merodeando justo fuera de la vista en el pasillo. Elena ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí. Ahora, dos hombres de traje emergieron, con los ojos respetuosamente desviados, pero claramente esperando órdenes. «Franco Paulo». Mateo se dirigió a ellos sin apartar la vista de Elena. «Asegúrense de que la señorita Romero no ponga un pie fuera de esta casa hasta que yo diga lo contrario». Sus palabras cayeron como un martillo. A Elena se le cortó la respiración. Arresto domiciliario. Prácticamente la estaba encarcelando ahora. Los guardias asintieron una vez. Ella reconoció el destello de simpatía en los ojos de Franco. Él era el más amable de los dos, siempre cortés con ella. Pero la simpatía no anularía una orden directa del jefe. ¿Qué? La voz de Elena salió medio estrangulada. Tú no puedes simplemente mantenerme aquí. Dio un paso adelante, los puños apretados a los costados, la indignación eclipsando momentáneamente su miedo. La audacia de él al pensar que tenía derecho a confinarla como castigo por guardar su propia privacidad. Los ojos de Mateo brillaron. «Mírame», dijo, con el silencio letal de nuevo en su tono. «Hasta que decidas decirme la verdad y hasta que me convenza de que cualquier problema en el que te hayas metido no te seguirá por mis puertas, no irás a ninguna parte, Elena». Su nombre en sus labios fue que un gruñido y una caricia a la vez, haciendo que su estómago se encogiera. «Si tengo que encerrarte en tu habitación, lo haré». Se miraron fijamente, ambos respirando con dificultad en el silencio que siguió. Elena sintió que la ira crecía para encontrarse con la suya. Esto era demasiado. Él era demasiado. Le decía que la asustaba, que había estado preocupado, y ahora la encerraba como a una niña descarriada, o peor aún, como a una prisionera. Le dolía, incluso si una parte de ella entendía la lógica retorcida. Él estaba protegiendo su activo, ¿no? Ella era solo una empleada.
Después de todo, una que podría haber traído peligro a la propiedad de su familia. Tenía que salvaguardar su hogar. El pensamiento le dejó un sabor amargo, como si eso fuera todo lo que ella era para él. Sin embargo, la forma en que preguntó, ¿quién es él?, todavía resonaba en sus oídos. La forma en que su mano tembló ligeramente cuando le sostuvo la cara. Había algo más que un cálculo frío en sus acciones, pero no podía pensar en eso ahora. Tenía problemas más grandes. Elena mordió la réplica que le burbujeaba en la lengua y se obligó a asentir con firmeza. ¿De acuerdo? La palabra era frágil. Furia y derrota se mezclaban dentro de ella, dejando su voz plana. Me quedaré en la propiedad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Mateo la estudió, su rostro una máscara inescrutable una vez más. De alguna manera, eso era peor que cuando había estado abiertamente enfurecido. Al menos la furia era honesta. Esta evaluación tranquila y fría la hacía sentirse pequeña y expuesta de una manera completamente diferente. Finalmente, él movió la barbilla hacia la escalera. «Ve a descansar», dijo con rigidez. «Estás hecha un desastre». Las palabras podrían haber sido de preocupación una vez, pero ahora las pronunció como una declaración contundente. Elena se inmutó y no dijo nada. Sin otra mirada, Mateo se dio la vuelta y se alejó, los dos guardias siguiéndolo de cerca. Elena permaneció en el vestíbulo un buen rato después de que Mateo se fuera, con las piernas temblándole. Solo cuando el sonido distante de una puerta cerrándose indicó que se había retirado a sus propios aposentos, finalmente se movió. Sus pies se sentían como plomo mientras subía la estrecha escalera trasera hacia el pequeño dormitorio que el personal usaba en el segundo piso. Cerró la puerta y se deslizó contra ella, enterrando su rostro entre sus manos. Apenas había superado la confrontación, pero los secretos que guardaba eran ahora más pesados que nunca. Apoyando la cabeza contra la puerta, Elena se permitió unas cuantas lágrimas silenciosas de frustración y fatiga. Los eventos de la noche anterior se repetían en un bucle detrás de sus párpados cerrados, sin importar cuán desesperadamente quisiera ignorarlos. Anoche, justo después del anochecer, Elena estaba puliendo la plata en el comedor cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era un mensaje de la señora Torres, su anciana vecina y el ángel guardián que velaba por Sofía. «Llámame, 911». Esos tres números le habían subido el corazón a la garganta a Elena. Su primer pensamiento de pánico fue: Sofía, su hija estaba herida, enferma. Con las manos temblorosas, Elena se había excusado, murmurando algo sobre revisar la ropa sucia, y se apresuró a la despensa donde pudo hacer una llamada en privado. Marcó el número de la señora Torres con un pavor que se le retorcía en el estómago. En el momento en que escuchó la voz de la anciana, frágil por el miedo, Elena supo que era tan malo como imaginaba, sino peor. «Elena, escucha», había susurrado la señora Torres en español, con voz temblorosa. «Dos hombres vinieron. Te estaban buscando. Creo que eran los que me advertiste». A Elena se le heló la sangre. Su advertencia había sido vaga. Le había dicho a la señora Torres que algunas personas desagradables podrían venir a hacer preguntas y que lo más seguro era negar conocer a Elena o a Sofía. Pero estos hombres debieron haberse abierto paso en el pequeño apartamento de todos modos. «¿Dónde está Sofía?», recordó haber preguntado Elena, su voz apenas audible mientras se pegaba a la pared de la despensa, con los dedos aferrándose al teléfono. Al mencionar el nombre de su hija, se le paralizaron los pulmones. «Ella está conmigo», aseguró la señora Torres apresuradamente. «Está bien». Pero asustados, irrumpieron y comenzaron a hacer preguntas. «Conocían tu nombre. ¿Dónde trabajas?». Yo no les dije nada, pero dijeron algo sobre dinero adeudado». Una nueva ola de terror invadió a Elena. Dinero adeudado. Por supuesto, la habían encontrado. Elena había pensado que había cubierto sus huellas después de la muerte de Luis. Se había mudado al otro lado de la ciudad. Había vuelto a tomar su apellido de soltera, Romero, y había encontrado este trabajo. Todo con la esperanza de que los matones del cartel, que venían a cobrar sus deudas, no las encontraran. Pero los criminales tienen una forma de olfatear lo que se les debe.
La deuda de su difunto esposo era significativa, y ahora esos hombres tenían la intención de cobrarle a su viuda si era necesario. Se fueron. La señora Torres había continuado con voz temblorosa. Pero dejaron un mensaje. Elena recordó cómo su propia voz había sonado como la de otra persona cuando preguntó, ¿qué mensaje? Todavía podía oír el pavor en la respuesta de la anciana. Dijeron que debes encontrarte con ellos esta noche, a medianoche, en el viejo almacén de la Quinta y Álamos. Si no lo haces o si llamas a la policía, irán por la niña. Incluso ahora, sentada en el suelo de su habitación, Elena sentía náuseas al recordarlo. La rabia y el terror que la habían invadido ante esas palabras casi la hicieron caer de rodillas en la despensa anoche. Tuvo que taparse la boca con una mano para no gritar. No había duda de involucrar a la policía. Estos hombres tenían a la mitad de la fuerza local en su nómina si eran ciertas las advertencias de Luis antes de su muerte. Y decirle a Mateo, esa idea también le había pasado por la cabeza. Después de todo, Mateo García era posiblemente más peligroso que cualquier resto de cartel de poca monta que la estuviera acosando. Tenía recursos, hombres, armas. Probablemente podría hacer una sola llamada y enviar un pequeño ejército a ese almacén. Pero entonces, ¿qué? Una guerra de pandillas, derramamiento de sangre, la posibilidad de que Sofía quedara atrapada en el fuego cruzado. Elena no podía arriesgarse y egoístamente tenía miedo de lo que Mateo haría si supiera que había escondido algo tan explosivo bajo su techo. Podría haberla visto como un estorbo, alguien que podría traer problemas a la propiedad de su familia. En el mejor de los casos, la despediría, la desterraría a ella y a su problema. En el peor de los casos, podría aplicar su propia marca de justicia despiadada, una que podría poner en peligro a personas inocentes, incluida su hija. No, tenía que manejar esto sola, así que lo había manejado o lo había intentado. La noche anterior, Elena se había escabullido de la propiedad alrededor de las 11 p.m., cuando la casa estaba en silencio. Recordaba cómo le temblaban las manos mientras pasaba sigilosamente por las puertas después de convencer a uno de los guardias más jóvenes de que la dejara hacer un recado urgente. Él era nuevo e ingenuo. Ella había inventado una rápida mentira sobre la necesidad de recoger una receta en la farmacia de 24 horas del pueblo. Y quizás debido a su comportamiento normalmente impecable, él lo había permitido con dudas. Elena había tomado un autobús al otro lado de la ciudad. Luego caminó las últimas 6 cuadras hasta el almacén. Con cada paso en la oscuridad, su corazón latía con más fuerza. La estaban esperando. 3 hombres merodeando en las sombras de ese edificio abandonado. Había reconocido al más alto, Héctor Ruiz, por el tatuaje de serpiente que se le enroscaba en el cuello. Él fue quien la había acorralado en el funeral de Luis, exigiendo dinero. Incluso cuando ella estaba destrozada por el dolor en ese entonces, había logrado ganar tiempo, prometiendo intentar conseguir algo si le daban tiempo. Luego había huido, dejando atrás su antigua vida. Aparentemente, el tiempo se había agotado. «Lo conseguiste», había saludado Héctor, sonriendo como un lobo. Sus 2 compañeros se abrieron en abanico, bloqueando cualquier escape fácil. Elena había agarrado su bolso, en el que llevaba todo el dinero en efectivo que había ahorrado con tanto esfuerzo de sus salarios, junto con algunos objetos de valor de los que podía desprenderse. No era mucho, ni de lejos la cantidad total que Luis debía, pero tal vez los apaciguaría por ahora. Recordó haber ofrecido el sobre con manos temblorosas. «Esto es todo lo que tengo ahora», había dicho, con voz temblorosa, a pesar de su esfuerzo por sonar firme. «Por favor, necesito más tiempo. Conseguiré el resto. Lo prometo. Solo no le hagan daño a mi hija». Por un momento, Héctor se limitó a mirarla, luego al sobre. Uno de sus compinches se acercó y se lo arrebató. Rebuscaron entre los billetes todos sus ahorros y se rieron. «Esto», había siseado Héctor, golpeando el borde del sobre para que unos cuantos billetes revolotearan al suelo. «Esto no es nada, señora. ¿Cree que somos tontos?» Su voz resonó en el cavernoso espacio vacío, goteando veneno. Elena sintió que se le encogía el estómago. La desesperación la hizo audaz. Dio un paso adelante,
con las manos extendidas en súplica. Es todo lo que pude reunir en el poco tiempo. Por favor, Héctor, solo necesito un poco más de tiempo. Te juro que te conseguiré el dinero. Solo no te acerques a mí, hija. El recuerdo de lo que sucedió después hizo que Elena se estremeciera. Los ojos de Héctor brillaron de ira ante su súplica, o quizás ante el uso tan familiar de su nombre. Su mano golpeó antes de que ella pudiera inmutarse, un cruel revés en la mejilla. El dolor explotó en un blanco incandescente en el costado de su cara. El sabor metálico de la sangre inundó instantáneamente su boca al morderse la lengua. Cayó al suelo de concreto, con las palmas raspadas por la mugre y el polvo. Le zumbaban los oídos. Se acabó el tiempo, Elena. Había gruñido mientras ella todavía estaba tendida, aturdida a sus pies. Se agachó, agarrándole un puñado de cabello, obligándola a mirarlo. Ella ahogó un grito mientras un dolor agudo le punzaba el cuero cabelludo. Su rostro estaba a centímetros del suyo. El aliento le apestaba a tabaco. Tienes 2 días para conseguirme el resto. ¿2 días? Si no lo haces. No tuvo que terminar la frase. Sus ojos se dirigieron a uno de los matones que sostenía una foto. Elena no necesitaba verla claramente para saber que era de Sofía, probablemente tomada en el parque infantil cerca del edificio de la señora Torres. Una ola fría de terror la invadió, más fuerte que el dolor. 2 días, repitió Héctor, soltándola con un empujón que le hizo resonar el cráneo al golpearlo de nuevo contra el suelo. Y si siquiera piensas en volver a huir o en susurrar a las personas equivocadas. Su arma estaba en su mano entonces. El cañón presionaba fríamente contra su mejilla, justo en el moretón recién hecho. La próxima vez no será solo una bofetada. La dejaron allí, acurrucada en el suelo. Elena no estaba segura de cuánto tiempo permaneció allí después de que los pasos se desvanecieron, jadeando entre lágrimas de dolor y furia impotente. En algún momento se obligó a levantarse. Recogió los billetes esparcidos. Héctor la había dejado con el dinero que había traído, tal vez como un insulto adicional o una señal de que lo consideraba inútil. Agarrándose el costado adolorido y cojeando con piernas temblorosas, Elena había regresado. Se detuvo en la casa de la señora Torres solo el tiempo suficiente para asegurarse de que Sofía estuviera a salvo y durmiendo profundamente. Gracias a Dios, la niña se había librado de lo peor de la noche. Solo escuchó voces fuertes antes de que los hombres se fueran. Elena no se atrevió a quedarse, no cuando se acercaba el amanecer, y necesitaba regresar a la propiedad antes de que se notara su ausencia. Presionó un beso en el cabello de su hija, susurró una disculpa y la promesa de que arreglaría esto. Luego la dejó con la señora Torres, ahogando los sollozos hasta la parada del autobús. Ese largo y solitario viaje de regreso a la propiedad de Mateo se sintió como una eternidad. Elena había visto las luces de la ciudad apagarse una por una mientras el autobús traqueteaba por los barrios dormidos. Había tratado de recomponerse, limpiándose la sangre de la comisura de la boca y palpando con cuidado la hinchazón en su mejilla. Para cuando se deslizó por la puerta de servicio al amanecer, pensó que había endurecido su expresión en algo neutral. Casi creyó que podría llegar a su habitación sin ser vista, hasta que la voz de Mateo tronó en el silencio, y todo su sufrimiento secreto quedó al descubierto en un instante. Un golpe seco en su puerta sacó a Elena de su ensimismamiento. Se secó las lágrimas de las mejillas y se levantó a duras penas. Por un momento, temió que fuera Mateo, pero cuando abrió la puerta, encontró a Rosa, la ama de llaves principal, de pie con una bandeja. «El señor García me pidió que te trajera esto», dijo Rosa con suavidad. En la bandeja había una tetera de té de manzanilla y un plato con tostadas con mantequilla. A Elena se le hizo un nudo en la garganta ante la inesperada amabilidad. Rosa había sido una especie de madre gallina para el personal más joven, incluida Elena, y sus cálidos ojos ahora la miraban con preocupación. «Gracias», susurró Elena, forzando una sonrisa tensa mientras aceptaba la bandeja. Rosa se quedó, claramente queriendo decir algo, pero al final solo le dio una palmada en el brazo a Elena. «Cuídate, querida», murmuró antes de retirarse. Cuando Elena cerró la puerta y dejó la bandeja sobre su pequeño escritorio, se preguntó cuánto sabía Rosa.
O creía saber. El rumor entre el personal de la casa podía ser robusto. Ciertamente todos escucharon las voces alzadas en la entrada esa mañana. Las mejillas de Elena se encendieron de vergüenza al pensarlo, pero no podía permitirse el lujo de detenerse en esa humillación ahora. Tenía miedos mayores. 2 días, menos ahora. Elena buscó su teléfono con manos temblorosas. Tenía un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. 24 horas. Tic-tac. Solo leerlo le retorció el estómago. Borró el mensaje de inmediato, no queriendo que tal veneno contaminara su teléfono más de lo necesario. Sus ojos se posaron entonces en el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Una foto de Sofía en su 5º cumpleaños, sonriendo desdentada a la cámara con sus mejillas pintadas como una mariposa. A Elena se le encogió el corazón, trazó un dedo sobre el rostro de su hija en la pantalla, una promesa silenciosa formándose en sus labios. «Te mantendré a salvo», susurró. «¿Tu hija?». La voz grave detrás de ella hizo que Elena casi saltara de su piel. Se dio la vuelta, el teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre el escritorio con un estrépito. Mateo estaba en la puerta de su habitación. Ni siquiera había oído que la puerta se abriera. Demasiado tarde, se dio cuenta de que no la había cerrado con llave en su estado de angustia. Ahora Mateo entró, cerrándola detrás de él con un suave clic. En su mano, sostenía un objeto familiar, su llave de repuesto, que todo el personal debía proporcionar a la gerencia en caso de emergencias. Debe haberla usado para entrar. A Elena se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Suficiente, al parecer. Su mente corrió, tratando de recordar lo que podría haber visto o oído. Siguió su mirada al teléfono sobre el escritorio. La pantalla seguía encendida. El rostro sonriente de Sofía brillaba contra el fondo oscuro. No tenía sentido negarlo. Y por la tranquila intensidad en el rostro de Mateo, no estaba allí para aceptar más evasiones. «¿Cuánto viste?», preguntó Elena con voz ronca, apenas un susurro. Los ojos de Mateo, ilegibles y tormentosos, se levantaron del teléfono para inmovilizarla. «Suficiente», dijo. Dio un paso más en los pequeños confines de su dormitorio. Su presencia parecía aún mayor, enrareciendo el aire. «¿Tienes una hija?». No era una pregunta, pero había una nota en su voz. Una traición, un dolor que la atravesó directamente sus defensas. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El secreto había salido a la luz. Experimentó partes iguales de terror y alivio. Había vivido con miedo a este momento, y ahora que había llegado, se dio cuenta de que no tenía idea de lo que Mateo haría con la información. ¿La vería como poco confiable, un estorbo? ¿La despediría en el acto o algo más? «Sí», logró decir finalmente, su voz temblorosa. «Se llama Sofía, tiene 5 años». Decir el nombre de su hija en voz alta en presencia de Mateo se sintió extraño. Esas dos partes de su mundo chocando finalmente. Elena se preparó, doblando inconscientemente los brazos alrededor de su torso como para protegerse de lo que viniera después. La expresión de Mateo siguió siendo dura, pero sus ojos parpadearon con algo parecido al dolor. Miró la pequeña habitación, la cama pulcramente hecha, la única fotografía enmarcada en la mesita de noche. Sofía cuando era niña. Los pocos dibujos infantiles que Elena había colgado discretamente dentro de la puerta de su armario. Lo estaba entendiendo. Podía darse cuenta de cómo Elena había vivido una doble vida, de cuán a fondo había mantenido esto oculto. Su mirada volvió a ella, y cuando habló, cada palabra fue medida. Un trueno silencioso. «Me mentiste». Elena se estremeció. «Nunca mentí, solo que nunca te lo conté». Se dio cuenta de lo débil que sonaba aquello. Un músculo en la mandíbula de Mateo volvió a tensarse, y ella se apresuró, con voz suplicante. «Si te hubiera dicho en la entrevista que tenía un hijo, no me habrías contratado. El personal interno no puede tener hijos pequeños. Va contra la política». Yo estaba desesperada, Mateo. Sus ojos brillaron ante el uso informal de su nombre de pila, pero ella siguió adelante. Necesitaba este trabajo. Necesitaba un techo sobre mi cabeza y los ingresos para cuidarla.
así que la mantuve en secreto. La visitaba en mis días libres y la señora Torres la cuida. Hice todo lo posible para que no afectara mi trabajo. Las lágrimas le nublaban la vista ahora. La presa de su compostura se rompía. Lo siento. Mateo se pasó una mano por el cabello, una señal de su agitación. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo has estado fingiendo ser alguien que no eres. Viniendo a trabajar aquí todos los días, viviendo en mi casa, y nunca supe que tenías una niña esperándote en algún lugar. No se podía confundir el pesar en su tono ahora. Perforó a Elena con culpa. Él se alejó de ella por un momento, apoyando una mano en el marco de la puerta mientras reunía sus pensamientos. ¿Tampoco piensas en mí?, preguntó en voz baja, todavía de espaldas. ¿Que creíste que te echaría a la calle si lo supiera? La garganta de Elena se cerró. Ella miró su ancha espalda, el desplome de sus hombros generalmente orgullosos. Este no era el furioso señor de la mafia que la había confrontado antes. Este era un hombre genuinamente herido por su falta de confianza. Ella no había esperado eso. No sabía qué pensar, admitió en un susurro entrecortado. Tenía miedo. ¿Miedo de que no quisieras la molestia? Sí, y al principio apenas te conocía. ¿Tu reputación? Se interrumpió. Todos conocían la reputación de la familia García. Despiadados, eficientes, no conocidos por la misericordia. Pensé que la estaba protegiendo, manteniéndola alejada. Él la miró por encima del hombro, con los ojos entrecerrados. ¿Protegiéndola de mí? Había un peligroso matiz de autoodio en su pregunta. Elena dudó. De tu mundo, aclaró, y eso lo hizo sobresaltarse como si le hubiera abofeteado. Mateo se giró completamente, y ahora ella pudo ver la mezcla de emociones que se agitaban en su rostro. Ira, sí, pero también un dolor profundo y algo que parecía vergüenza. Mi mundo, repitió suavemente, amargamente. Claro, debí haberlo sabido. Soy solo un monstruo más para ti, ¿verdad? No, protestó Elena, dando un paso adelante. Deseó poder extender la mano y tocarlo, pero no se atrevió. Todavía no. No creo que seas un monstruo, Mateo. Es solo que... Sí, tu mundo es violento. No podría dejar que tocara a Sofía. Todavía no puedo permitirlo. Su voz tembló con urgencia. Por favor, trata de entender. Ella es todo lo que tengo. Haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Algo cambió en el rostro de Mateo al pronunciar esas palabras, tal vez recordando cómo ella se había atrevido a pasar la noche sola y había regresado magullada y exhausta por esa misma razón. Dio un paso lento hacia ella. «Saliste anoche por ella», dijo. Más una declaración que una pregunta. Elena asintió, secándose el sudor húmedo. Esa llamada que recibí era sobre Sofía. Unos hombres la estaban amenazando. Son la razón por la que tengo esto. Se tocó el leve moretón en la mejilla. Su mano temblaba. Con respiraciones entrecortadas, Elena le contó todo. A medida que las palabras brotaban, las deudas de juego de Luis, las amenazas del cartel, la reunión de medianoche, la bofetada, el ultimátum. Las facciones de Mateo pasaron del shock a una terrible y creciente rabia apenas contenida. Permaneció en silencio durante todo su relato, pero ella podía sentir la energía arremolinándose de él, como una pantera lista para atacar. Cuando terminó, su voz se había ido, y sus mejillas estaban mojadas por lágrimas que no recordaba haber derramado. Se desplomó contra el escritorio, exhausta, pero extrañamente aliviada. Al menos ya no cargaba con esa carga sola. Mateo se quedó a un paso de distancia, respirando lentamente por la nariz como si se dominara a sí mismo. Sus puños estaban fuñidos a sus costados. Elena se preparó para una erupción, otra ronda de gritos o recriminaciones. Pero cuando habló, su voz era mortalmente silenciosa. Héctor Ruiz. Prácticamente le escupió el nombre. Elena parpadeó. No le había dicho el apellido del hombre, solo Héctor. Pero claro, Mateo tenía contactos. Debía conocer a los actores del submundo de la ciudad. Él es el que está a cargo de lo que queda de la banda de Luis Álvarez, ¿no?, preguntó Mateo, con los ojos toscanos.
Con los últimos instantes como si recordara un expediente o un informe. Elena asintió. No debería sorprenderle que Mateo supiera de Luis. Su esposo había sido un pequeño corredor de apuestas que se había metido en problemas, y las consecuencias claramente habían cruzado el territorio de Mateo. Lo siento, dijo de nuevo, con la voz quebrada. Nunca quise que nada de esto afectara a tu hogar. Pensé que lo había dejado atrás. Juro que no sabía que me encontrarían aquí. Los ojos de Mateo regresaron a ella, y ahora ardían, no con ira hacia ella, sino hacia la amenaza que se había atrevido a acercarse tanto. Nada de esto es culpa tuya, dijo. Su tono no admitía discusión. Esos hombres pagarán por lo que han hecho y por lo que amenazan con hacer. La ferocidad en sus palabras era escalofriante y reconfortante a la vez. El corazón de Elena latió con fuerza. Una parte de ella se sentía aliviada de tener la formidable ira de Mateo de su lado, pero otra parte estaba asustada de la forma que tomaría esa ira. Dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para casi tocarlo. Mateo, por favor. Él la agarró por los brazos con suavidad, pero con firmeza, estabilizándola. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Confías en mí, Elena? Preguntó en voz baja, con urgencia. Era una partida tan marcada de sus demandas anteriores que le quitó el aliento. ¿Confiaba en él? Se dio cuenta de repente de que, a pesar de todo, sí. Dio un asentimiento tembloroso. Él exhaló, parte de la tensión abandonando sus hombros ante su respuesta. Entonces déjame encargarme de esto. Te lo prometo. Le prometo a Sofía que no dejaré que nadie les haga daño a ninguna de ustedes. Ni ahora, ni nunca. Nuevas lágrimas brotaron ante la sincera determinación en su voz. Este era el Mateo que había esperado despierto, preocupado. El hombre que ahora temblaba con una protectora tensión apenas contenida por ella. Pero también era el jefe de la mafia cuyos métodos podían ser brutales. Elena tragó saliva. Su voz era pequeña. ¿Arreglar esto? ¿Cómo? Su mirada se posó en el ligero bulto debajo de su hombro izquierdo. Se dio cuenta de que llevaba una funda de hombro, probablemente armado incluso ahora. Un sentimiento enfermizo se retorció en su estómago. Imaginó sangre, disparos. Sofía atrapada en un fuego cruzado. Él notó su mirada. Su mandíbula se tensó. «Te quitaron algo», dijo Mateo, con su mano aún sujetándole los brazos como si la anclara. «Tu paz, tu seguridad. Amenazaron a tu hijita». Su voz bajó, vibrando con intensidad. «Nadie hace eso y se va sin sufrir las consecuencias». Elena se estremeció ante la fría promesa en su tono, pero él continuó más suavemente. «Entiendo por qué tienes miedo. ¿Crees que empezaré una guerra? ¿Que seré tan despiadado como ellos?» Inspiró hondo, y lo que dijo a continuación la sorprendió. «Si pudiera evitar cualquier derramamiento de sangre en esto, lo haría. ¿Por ti?» Ella lo miró, con los ojos muy abiertos. Él esbozó una leve sonrisa sin humor. «No puedo fingir que no estoy furioso. Quiero ponerle una bala entre los ojos a ese bastardo por haberte puesto una mano encima». Elena se quedó sin aliento ante la ira cruda en su voz. «Pero si hay una manera de acabar con esto sin que nadie más salga herido, especialmente con una niña involucrada, la encontraré». Su agarre en sus brazos se apretó ligeramente. «Tienes mi palabra». Fue la perdición de Elena. Todo el miedo, la duda, la soledad de los últimos meses, los últimos años. Sintió que se derrumbaba sobre ella. Se desplomó contra Mateo antes de poder detenerse. Las lágrimas se le escaparon en serio ahora. Inmediatamente, él la atrajo contra su pecho. Un brazo fuerte la rodeó por la espalda, la otra mano acunándole la nuca. Él era cálido y sólido, y ella se encontró agarrando puñados de su camisa, sollozando una mezcla de alivio y agotamiento y un miedo persistente. «Shh», la calmó, sus labios rozando la coronilla de su cabeza. «Está bien, estás bien». Él la sostuvo a través de la tormenta de su llanto, murmurando suaves e ininteligibles tranquilizaciones. Elena no supo cuánto tiempo permanecieron así,
Pero gradualmente sus sollozos disminuyeron, avergonzada por su arrebato. Comenzó a retroceder, pero los brazos de Mateo permanecieron firmemente alrededor de ella. Cuando finalmente levantó la cara para mirarlo, encontró una expresión en su rostro que nunca antes había visto: preocupación abierta, ternura mezclada con resolución. Su pulgar le secó una lágrima de la mejilla, con cuidado cerca del moretón, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Elena, dijo, casi un susurro, necesito que sepas que no eres solo una empleada para mí. Me doy cuenta de que nunca lo dejé claro, pero es cierto. Se le cortó el aliento ante la vulnerabilidad de su tono. Cuando te vi entrar esta mañana estaba fuera de mí, pensando que habías entregado tu tiempo, tus sonrisas a otra persona. Reaccioné mal. Un fantasma de autorreproche pasó por su rostro, pero fue solo porque yo... Se cortó a sí mismo, con la mandíbula tensa. El corazón de Elena latía con fuerza. Mateo García sin palabras, visiblemente lidiando con una emoción que casi había confesado. Apenas podía procesarlo. ¿Se refería a lo que ella creía que significaba? Sus propios sentimientos, largamente reprimidos, surgieron en su pecho, envalentonados por todo lo que había sucedido en la última hora. Deslizó sus manos del agarre arrugado de su camisa para rodear su cuello con ligereza, y lo sintió respirar bruscamente al tocarlo. Siento no haber confiado en ti, dijo suavemente. Estaba tan acostumbrada a lidiar con las cosas sola. Nunca me di cuenta de que no tenía que hacerlo. No contigo. Sus ojos buscaron los de ella, esperanza e incertidumbre mezcladas. Debí haberte contado lo de Sofía y lo de los problemas. Quizás si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí ahora. Estamos aquí ahora, murmuró, inclinando ligeramente la cabeza. Su frente casi tocaba la de ella. El pulso de Elena se aceleró. A pesar de todo, el peligro que pendía sobre ellos, las revelaciones, sintió una atracción hacia él que era innegable. Su mano se movió de su cabello para acunar su rostro por completo. El pulgar calloso trazando su mejilla. Elena, yo... Las palabras parecieron trabársele, y en lugar de terminar verbalmente, dejó que sus acciones hablaran lentamente, dándole todas las oportunidades para detenerlo. Mateo se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. Fue un beso suave, desmintiendo la ferocidad que había mostrado antes, cálido y dolorosamente tierno. Elena suspiró contra su boca, sus ojos se cerraron mientras le devolvía el beso con un suave anhelo propio. Por un breve momento, el mundo y todos sus problemas se desvanecieron. Probó un toque de sal, sus lágrimas, las de él, y sintió el latido constante de su corazón bajo sus palmas. Aquí en sus brazos no tenía miedo. Se sentía protegida, querida. Cuando finalmente se separaron, Mateo apoyó la frente contra la de ella. Ambos respiraban con un poco de dificultad. Dejó escapar una risa baja y nerviosa, otro sonido que nunca imaginó escuchar del implacable don García. He querido hacer eso durante mucho tiempo, confesó apenas en un susurro. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Elena. La primera sonrisa genuina en lo que pareció una eternidad. Me alegro de que lo hicieras, respondió ella. Su voz era suave. Sintió que el calor le subía a las mejillas, pero esta vez no era por vergüenza o enojo, sino por una incipiente felicidad, incluso en medio de la tristeza. Qué extraño que este momento de dulzura floreciera tras tanto miedo. Quizás eso era lo que lo hacía aún más precioso. Un fuerte zumbido del bolsillo de la chaqueta de Mateo rompió la frágil burbuja a su alrededor. Él suspiró, dándole un rápido beso de disculpa en la frente antes de retroceder lo suficiente para sacar su teléfono. Elena observó cómo su expresión cambiaba nuevamente a la de negocios, las líneas de su rostro endureciéndose. Respondió bruscamente. Sí. Elena pudo escuchar débilmente una voz de pánico al otro lado. El rostro de Mateo se oscureció en un instante. Más despacio, ordenó. Un momento de silencio, luego una maldición. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo hace que la lastimaron? A Elena se le heló la sangre. Su mente saltó a lo peor al ver el puño de Mateo apretarse a su costado. Se acercó,
tratando de descifrar lo que estaba sucediendo desde su lado de la conversación. Mateo terminó la llamada e inmediatamente miró a Elena, con los ojos deslumbrantes. Se la llevaron, dijo, con voz baja y furiosa. El mundo se derrumbó bajo los pies de Elena. ¡A Sofía!, balbuceó. ¿Cómo? Sus rodillas casi cedieron, pero el brazo de Mateo la rodeó en un instante. Eran los hombres de Héctor, espetó Mateo. Fueron al apartamento de la señora Torres. Ella no estaba allí. Había llevado a Sofía por un helado para calmar sus nervios. Su mandíbula se apretó. Las agarraron de camino de vuelta. Mis hombres acaban de encontrar a la señora Torres. La arrojaron a la carretera ilesa con un mensaje. Elena temblaba, helada por todas partes, a pesar del abrazo de Mateo. ¿Qué mensaje?, susurró. El rostro de Mateo era una máscara de ira apenas contenida. Quieren una reunión esta noche a medianoche. El mismo almacén. Dijeron que fuera solo. Si aparezco con un ejército o si alertamos a la policía, Sofía muere. Un grito ahogado salió de la garganta de Elena. Se aferró a la camisa de Mateo, el pánico amenazando con consumirla. No, jadeó, mi bebé no. Shh, lo sé. Mateo la atrajo hacia sí, pero su propio cuerpo estaba tenso como un resorte enrollado. Elena podía sentir el violento temblor en él, como si le costara todo el poder no explotar. Sin embargo, forzó la calma en su voz por ella. Escúchame. La recuperaremos. Le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Elena, te lo juro, la traeré a casa sana y salva. Con lágrimas corriendo, Elena asintió, aferrándose a esa promesa como a un salvavidas. Tenía que hacerlo. Era todo lo que tenía. Mateo la sacó de la pequeña habitación, manteniéndola abrazada por los hombros como si temiera que se derrumbara. En el pasillo, Franco y Paulo ya esperaban, con rostros graves. Se pusieron firmes cuando vieron a Mateo. «Llamen a todos», ordenó Mateo a Franco, pronunciando cada sílaba discretamente. «Quiero ojos alrededor de ese almacén a las 11 y que Luca traiga el coche». Elena abrió la boca para protestar. Héctor dijo, «Ven solo», pero Mateo se le adelantó. «Nos quedaremos fuera de la vista», dijo con firmeza. «Pero no voy a entrar a ciegas, confía en mí». Ella se dio cuenta de lo que él pretendía. Él la acompañaría, pero oculto con apoyo listo. Su corazón latió con fuerza. Demasiadas cosas podrían salir mal, pero no tenía un plan mejor, y el tiempo se agotaba. «Voy contigo», dijo en voz baja. A Mateo le pareció como si quisiera discutir, pero simplemente asintió. No había ningún escenario en el que ella se quedara atrás de todos modos. Sofía necesitaba a su madre. Ambos lo sabían. Las horas hasta la medianoche pasaron como un borrón. La mansión de Mateo se convirtió en un tranquilo hervidero de actividad. Sus hombres más leales se filtraron uno por uno, recibiendo órdenes en voz baja. Se revisaron las armas, se prepararon los vehículos. Mateo insistió en que Elena comiera algo y se cambiara a ropa oscura para la misión, aunque ella apenas podía probar un bocado o estabilizar sus manos lo suficiente como para abrocharse la blusa negra. Durante todo el proceso, él permaneció cerca, tranquilizándola con un toque en el hombro o un apretón tranquilizador de la mano. Ella se aferraba a esos pequeños gestos, extrayendo fuerza de ellos mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche. A las 11:50 p.m., bajo la cobertura de una noche sin luna, llegaron a una cuadra del almacén. La zona estaba desierta a esa hora. Las luces de la calle proyectaban débiles charcos de luz sobre el pavimento agrietado. Los hombres de Mateo se dispersaron en la oscuridad con una precisión casi silenciosa, tomando posiciones alrededor del perímetro del punto de encuentro. Mateo, vestido de negro de pies a cabeza, se volvió hacia Elena mientras se cubrían detrás de una pila de palés abandonados al otro lado de la calle. Le apartó un mechón de cabello de la cara. «Estaré justo detrás de ti todo el tiempo», susurró. «El auricular puesto. Si algo pasa, tírate al suelo. Nosotros nos encargaremos». Elena asintió, tragando saliva con dificultad. Se ajustó el diminuto y tranquilo dispositivo en la oreja que la conectaba con él. Su corazón golpeaba su caja torácica. Todas las fibras de su ser le gritaban que no entrara en la guarida del león. Sin embargo,
Por Sofía, ella atravesaría el infierno mismo. Con una última respiración profunda y tranquilizadora, Elena salió de las sombras y se adentró en el patio abierto frente al almacén. Sus pasos resonaron inquietantemente en la noche silenciosa mientras se acercaba a la entrada abierta del edificio en ruinas. Estaba aterrorizada, pero se obligó a avanzar, impulsada por el recuerdo de la sonrisa de Sofía y la sensación de los brazos de su hija alrededor de su cuello. Esto es por ella, se recordó a sí misma. Y Mateo está aquí, esta vez no estoy sola. Dentro, la débil luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando rejillas distorsionadas sobre el suelo de hormigón. Héctor la esperaba, tal como antes. Salió de las sombras, flanqueado por dos subalternos. Esta vez, sin embargo, llevaba algo en sus brazos. El corazón de Elena se encogió al reconocer la pequeña forma envuelta en una sudadera rosa. Sofía. El rostro de su hija estaba escondido contra el pecho de Héctor, sus manos atadas. No lloraba, pero Elena podía verla temblar. Mamá, la voz de Sofía, diminuta y aterrorizada, traspasó el alma de Elena. La niña levantó la cabeza al escuchar pasos, sus ojos oscuros brillando por las lágrimas. «Estoy aquí, cariño», llamó Elena suavemente, tratando de mantener la voz firme. «Mamá está aquí». Le dolía precipitarse y arrebatar a Sofía, abrazarla y consolarla, pero se obligó a permanecer enraizada. Un movimiento en falso podría ser fatal. Rezó para que Mateo lo escuchara todo, para que estuviera cerca, para que su francotirador, o a quien hubiera colocado, tuviera un tiro claro si era necesario. «Conmovedor», arrastró Héctor, apoyando un arma en la sien de Sofía. La sangre de Elena se heló cuando su hija gimió. «De verdad apareciste, Elena. Y yo que pensé que intentarías ser lista y traer a tu nuevo Sugar Daddy para que te salvara el día». Él se burló. «Sí, sé de quién era esa casa. García». Escupió al suelo. «Supuse que podrías correr hacia él en busca de ayuda, así que tomé precauciones». Las manos de Elena se cerraron en puños a sus costados. Ver a su pequeña ser utilizada como escudo humano desató una rabia en ella que casi superó su miedo. Luchó por mantener la voz tranquila. «Suéltala, Héctor. Por favor. Vine como pediste, sola». Abrió lentamente sus manos vacías, mostrando que no llevaba ningún arma. «Haré lo que quieras. Solo no la lastimes». Héctor ladeó la cabeza, observándola. En la tenue luz, su tatuaje pareció retorcerse por su cuello mientras se movía. «Primero el dinero», ladró. «¿Lo tienes?» El resto de lo que debía Luis. A Elena se le secó la boca. Su mente corría. No había traído nada. Mateo había insistido en encargarse de ello. Dio un medio paso adelante. «Puedo conseguirlo. Si sueltas a Sofía ahora, yo...» «No, no», interrumpió Héctor con un bufido. «¿Crees que soy estúpido? La única razón por la que sigues respirando es por esta mocosa en mis brazos». Zarandeó a Sofía ligeramente, haciéndola gritar. Las uñas de Elena se clavaron en sus palmas. «Mientras la tenga, cooperarás. Si la entrego, ¿qué me impedirá gritar para que don García la aparezca?» Se burló, confirmando que sospechaba de la participación de Mateo. «Esto es lo que va a pasar. Vas a venir con nosotros, Elena. Las dos, de hecho. Retendré a la niña hasta que vea el dinero en efectivo. Trabajarás hasta el último centavo si es necesario. Oigo que García paga bien a sus sirvientas». El estómago de Elena se encogió ante su insinuación. Tenía la intención de llevárselas, mantenerlas prisioneras, esclavas hasta que estuviera satisfecho. «Por encima de mi cadáver», pensó, mezclando el miedo y la furia. Sus ojos se movieron sutilmente, buscando en la oscuridad cualquier señal de Mateo o de sus hombres. «¿Dónde estás?», suplicó su corazón. Como respuesta, un punto rojo de luz apareció en la frente del matón a la izquierda de Héctor. Luego se desató el caos. Un único disparo resonó, ensordecedor en la vacía nave del almacén. El hombre con el punto rojo se desplomó sin un sonido. Antes de que Héctor o el otro matón pudieran reaccionar, un segundo disparo rasgó el aire. El segundo hombre se desplomó con un gruñido, agarrándose la pierna. «¡Abajo!»,
La voz de Mateo tronó en el auricular de Elena. Ella no dudó. Se tiró al suelo justo cuando se disparó un tercer tiro. Héctor lanzó una maldición. Se había echado a un lado en el último milisegundo, y la bala que iba para él rebotó en el pilar de metal detrás, solo rozándole el brazo. El corazón de Elena se encogió al verlo usar ese momento para tirar de Sofía, sujetándola como un escudo. Retrocedió hacia la salida, arrastrando a la niña que gritaba con él y haciendo disparos salvajes hacia las vigas donde podría estar el francotirador. Elena se levantó y corrió tras ellos por puro instinto. ¡Sofía!, gritó. Escuchó débilmente más gritos, los hombres de Mateo entrando, el propio Mateo rugiendo su nombre al verla persiguiendo a Héctor. Pero todo lo que Elena podía concentrarse era en la pequeña figura en el agarre de Héctor delante de ella. Estaba casi en la puerta lateral del almacén, donde probablemente esperaba un coche más allá. Héctor se dio la vuelta cuando Elena se acercó. Brandió el arma, apuntando alternativamente a Elena y a las oscuras figuras de los hombres de Mateo que avanzaban cautelosamente detrás de ella. ¡Aléjense!, gritó, presionando el cañón bajo la barbilla de Sofía. La cara de la niña estaba mojada por las lágrimas, los sollozos entrecortados sacudían su pequeño cuerpo. Elena se quedó inmóvil, levantando las manos. Su garganta estaba tan apretada que apenas podía respirar. En algún lugar a su izquierda sintió movimiento. Mateo salía de las sombras con su propia pistola apuntando fijamente a Héctor. «¡Suéltala, Ruiz!», ladró Mateo. Su tono denotaba una autoridad letal. Sus hombres se habían desplegado, con semiautomáticas listas, esperando un tiro claro que no arriesgara a la niña. Héctor soltó una risa histérica y ronca. El sudor le perlaba la frente. «Gran héroe, ¿eh?», escupió. Un tic y pintó el suelo con sus sesos. El estómago de Elena se revolvió. Un sollozo ahogado de angustia se le escapó. Los ojos de Mateo se dirigieron a Elena, luego de nuevo a Héctor, calculando. «Héctor», dijo Mateo, con voz gélida, «sabes quién soy. Sabes lo que pasa si le haces daño a esa niña. No habrá un rincón de esta tierra donde puedas esconderte». Sus palabras goteaban una promesa letal. La mano de Héctor que sostenía el arma tembló ligeramente, pero simplemente presionó el cañón con más fuerza bajo el mentón de Sofía, haciendo que la niña gimiera. «¡Atrás!», gritó. «Todos ustedes, armas al suelo, o juro que lo haré». Durante un aterrador instante, no pasó nada. Las rodillas de Elena casi flaquearon mientras contenía la respiración. Luego, para su asombro, Mateo bajó lentamente su arma. La colocó en el suelo y la pateó hacia Héctor. Con un asentimiento de Mateo, sus hombres lo siguieron a regañadientes, las armas tintineando contra el concreto. Los ojos de Héctor se movieron, incrédulos ante el repentino cumplimiento. Muy bien», murmuró, mirando a su alrededor salvajemente. «Ahora salgo de aquí y nadie me sigue o ella muere. ¿Entendido?». Elena sintió que la desesperación la invadía. Todos se habían desarmado por orden de Mateo para salvar a Sofía. Pero ahora Héctor tenía el camino libre. Si se llevaba a Sofía, no podía permitir que eso sucediera. El tiempo pareció ralentizarse mientras Héctor se dirigía hacia la puerta, arrastrando a su hija que lloraba. Elena se encontró con la mirada de Mateo. Había angustia y disculpa. Él había tomado la única decisión que podía para desescalar. Pero no fue suficiente. En ese instante, Elena tomó una decisión. No permitiría que se llevaran a su hija otra vez. Cuando Héctor llegó al umbral, Elena se abalanzó con un grito repentino, interponiéndose entre él y la salida. El movimiento lo tomó por sorpresa. No esperaba que lo atacara desarmada. Arañó el brazo que sostenía a Sofía, sus uñas rasgando su piel. «¡Corre, Sofía!», gritó con todas sus fuerzas. Héctor gruñó y golpeó a Elena en la sien con la empuñadura de su arma con la mano libre. Un dolor blanco y ardiente estalló en su cabeza y se desplomó de rodillas. Pero su interferencia le había dado un segundo crucial a Sofía para escabullirse del agarre flojo de Héctor. En ese instante, un solo disparo resonó. Mateo había sacado un pequeño revólver de una funda de tobillo en medio del caos. La bala impactó a Héctor directamente en el hombro, haciéndolo girar contra el marco de la puerta. Aulló de dolor.
Su propia arma resbaló de su agarre. Mateo se abalanzó sobre él en un abrir y cerrar de ojos, pateando el arma caída lejos. Franco y otro guardia se abalanzaron para apresar a Héctor, estampándolo contra el concreto boca abajo y retorciéndole los brazos a la espalda. Pero la atención de Mateo ya estaba en otra parte. Elena y Sofía. Elena parpadeó a través de la neblina de dolor para ver a su hija de pie a pocos metros, paralizada por el shock. ¡Sofía!, graznó extendiendo la mano. Al oír la voz de su madre, Sofía tropezó hacia adelante con piernas temblorosas. Elena abrazó a la niña temblorosa, sujetándola con fuerza a pesar del dolor palpitante en su cabeza. Mamá, sollozó Sofía en su hombro. Mamá, tenía tanto miedo. Está bien, mi amor, te tengo, murmuró Elena, con lágrimas corriendo mientras sentía la calidez de Sofía. Estoy aquí. Estás a salvo ahora. Una sombra cayó sobre ellos, Mateo arrodillándose junto a los dos. Elena levantó la vista para ver el terror y el alivio mezclados en su rostro. Se dio cuenta de que había sangre en su bíceps izquierdo donde una bala perdida o un fragmento debió rozarle, pero él no le prestaba atención. Sofía, dijo con suavidad, con la voz ahogada por una emoción que nunca antes había oído. Soy Mateo. Soy amigo de tu mami. Sofía lo miró con ojos grandes y llorosos. Mateo le limpió cuidadosamente una lágrima y un mechón de cabello pegajoso de la mejilla a la niña. Eres muy valiente, igual que tu mami. Su mirada se dirigió a Elena, y en ella vio tanto: arrepentimiento por el peligro, gratitud por su rápida acción y una profunda ternura. En cuestión de minutos, Héctor y su hombre restante fueron atados y arrastrados por la gente de Mateo para ser tratados lejos de los ojos de Elena y Sofía. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Sin duda, una pista anónima cuidadosamente cronometrada para asegurar que los cabos sueltos se ataran legalmente. Mateo había prometido que intentaría evitar el derramamiento de sangre. Aparte de 2 criminales heridos y uno muerto, el primer objetivo del francotirador había cumplido esa promesa. Ahora, bajo la vigilancia de los guardias restantes, Mateo escoltó a Elena y Sofía hasta el coche que las esperaba. Sofía se aferró a su madre, agotada y sollozando, con el rostro pegado al cuello de Elena. Elena misma se apoyó en el costado de Mateo. Se sentía completamente agotada, pero con su brazo a su alrededor también se sentía segura. De vuelta en la hacienda García, un médico de la nómina de Mateo atendió rápidamente la herida en la cabeza de Elena, una conmoción cerebral leve, y las muñecas quemadas por la cuerda de Sofía. Sofía, más allá de la exhaustión, se había quedado dormida en el sofá a mitad de una taza de chocolate caliente que Rosa le había proporcionado silenciosamente. Elena se sentó junto a la forma acurrucada de su hija, acariciándole el cabello con incredulidad de que esta pesadilla finalmente hubiera terminado. Mateo estaba cerca, hablando en voz baja por teléfono, dando instrucciones finales para asegurar que la organización de Héctor fuera desmantelada y ya no fuera una amenaza. Cuando colgó, la casa quedó en silencio. La adrenalina de la noche se desvanecía en una calma casi frágil. Mateo cruzó la sala de estar para arrodillarse frente a Elena, sus ojos buscando los de ella. Se dio cuenta de que debía parecer un desastre, magullada, vendada, con los ojos rojos de tanto llorar, pero en la mirada de Mateo no había nada más que admiración y preocupación. Con suavidad, le tomó una mano entre las suyas. «Tengo una casa de seguridad preparada para ti», dijo en voz baja. «Para las dos, si quieres irte». Los ojos de Elena se abrieron ligeramente. Eso no era lo que esperaba que dijera. Mateo continuó, tropezando ligeramente con las palabras. «Está fuera de la ciudad, remota. Nadie las encontrará. Hay un coche afuera. Puede llevarlas esta noche, y he arreglado algunos fondos, más que suficientes para empezar de nuevo». Elena solo lo miró, el corazón palpitándole dolorosamente. Mateo confundió su silencio con incertidumbre y siguió adelante, aunque su voz se volvió áspera. «Tenías razón sobre mi mundo. Es peligroso. No puedo, no arriesgaré a Sofía ni a ti». Soltó un aliento tembloroso. «Después de lo que pasó esta noche, no te culparía si nunca quisieras volver a verme».
Bajó la mirada. Este hombre fuerte y orgulloso parecía completamente vulnerable, arrodillado ante ella, ofreciéndole a ella y a su hija la libertad a un gran costo personal. Si te alejas ahora, estarás a salvo, dijo en voz baja. Eso es todo lo que quiero. La comprensión golpeó a Elena como una ola. Él estaba haciendo lo más difícil que podía imaginar, dejándola ir por amor. Le estaba dando la elección que nunca había tenido. Cuando la vida la había sumergido en el caos, las lágrimas volvieron a brotar mientras ella suavemente soltaba su mano y se ponía de pie, moviendo cuidadosamente el peso de Sofía para no despertarla. Mateo también se levantó, pensando quizás que ella estaba lista para irse en ese instante. Tragó saliva con dificultad, tratando de ocultar el dolor que le cruzó el rostro. Elena se acercó a él, tan cerca que sintió el calor de su cuerpo y el leve temblor que lo recorría. Levantó la vista, viendo su propio reflejo en el gris tormentoso de sus ojos. «Te equivocas», susurró sobre lo que quiero. Con cuidado colocó a Sofía, todavía profundamente dormida, de nuevo en el sofá, cubriéndola con una manta. Luego Elena tomó la mano de Mateo, entrelazando sus dedos con los suyos. «No quiero irme», confesó, con voz firme, «y no porque no esté a salvo, sino porque a salvo no significa nada sin ti». A Mateo se le cortó la respiración. «Elena», murmuró como si se atreviera a esperar. Ella le apretó la mano, una sonrisa temblorosa en sus labios. «Me preguntaste una vez si confiaba en ti. Lo hago. Con mi vida y con la vida de mi hija. Juraste protegernos, y lo hiciste». Su voz se quebró de emoción. «Te elijo a ti, Mateo. Sí, si nos aceptas». Se le escapó un sonido ahogado, una mezcla de risa y sollozo. En dos zancadas la atrajo a un abrazo feroz. Elena se derritió contra él, cerrando los ojos mientras sus brazos la envolvían. Le besó el cabello, la sien, finalmente los labios, lleno de reverencia y promesa. Cuando se separaron, Mateo le limpió suavemente una lágrima de la mejilla. «Me tienes a mí», dijo suavemente. «Mientras quieras». El corazón de Elena se hinchó, casi demasiado lleno para hablar. «Quizás la eternidad no sea suficiente», logró susurrar con una sonrisa llorosa. Una brillante sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo y apoyó la frente contra la de ella. En el silencio de esa noche tardía, con Sofía durmiendo plácidamente cerca, Elena supo que todos habían encontrado un hogar el uno en el otro. La mujer asustada que se había escapado por la puerta la noche anterior y el hombre furioso que la confrontó al amanecer habían desaparecido. En su lugar, había dos personas que habían sido puestas a prueba por el miedo, la violencia y los celos, y que habían emergido unidas por algo mucho más fuerte: el amor, la confianza y la promesa de una vida que elegirían.